La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice la palabra: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo puedo repetir, hermanos. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y antes de que se siente y que hagamos una oración, vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Normalmente no uso dos versículos, pero creo que es relevante al tema este otro capítulo o versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. En esta noche estaremos compartiendo bajo el tema discernimiento para escoger lo mejor. Discernimiento para escoger lo mejor. Buen Dios y Padre, hemos orado, hemos cantado, nos hemos deleitado en tu presencia, Señor. Y ahora venimos, Señor, con corazones dispuestos, con mentes abiertas, con oídos, Señor, dispuestos a oír tu palabra. Señor, usa mi vida, te lo ruego, para tu honra y para tu gloria. Señor, y háblanos, edifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Esta mañana el Señor me daba la oportunidad de compartir la palabra con los jóvenes y se fueron dando las cosas que el mensaje que yo tenía para ellos era un tanto distinto, pero sentí de Dios compartir acerca del discernimiento y les dije: estaré presentando 2 puntos acerca del discernimiento, y los invité a que se vinieran en la tarde también para que escucharan lo que les dije iba a ser el resto del mensaje. Y creo y siento en mi corazón, mis hermanos, que una de las partes fundamentales de nuestra doctrina cristiana necesita urgentemente que nosotros aprendamos a discernir. Y no estoy aquí para insultar su fe, no estoy aquí para insultar su experiencia cristiana, no estoy aquí para insultar su conocimiento y sabiduría. Líbreme el Señor de hacer esto, mi hermano. Muy por el contrario, vengo con un mensaje de parte de Dios para decirle que vivimos en un tiempo en el cual hay más mentira que verdad. Y esa mentira se ha dado a la tarea, con la ayuda del padre de mentiras, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, de infiltrar hasta lo más profundo de la iglesia para tratar de engañar a los cristianos. Yo creo, mi hermano y mi hermana, que uno de los problemas más grandes es que nos confiemos de nuestra posición en el Señor. Que nos confiemos de que yo tengo 6 meses de haber aceptado a Cristo, o 1 año, o 10 años, o 20 años, o como yo les pudiera decir, aunque tengo 40 años, tengo 41 años de servirle al Señor, porque desde que estoy en el vientre de mamá, estoy ahí alabando en las bancas. Pero el peligro más grande es conformarse a nuestra posición cristiana. En el 2013, un avión de Asiana Airlines procedente de Singapur, llegando a San Francisco,
un Boeing 777 con casi 400 personas a bordo. Era un día soleado. Normalmente en San Francisco hay mucha neblina. Y por el hecho de que hay mucha neblina en San Francisco, la mayoría de los aviones aterrizan con piloto automático. Ya prácticamente todos los aviones de pasajeros están equipados con piloto automático. Y en ese día, como era un día soleado, precioso, el capitán de la aeronave que estaba terminando un viaje de casi 14 horas sobre el Océano Pacífico, a medida que se iba aproximando a escasas 490 metros de llegar a la pista de aterrizaje, el piloto apagó el piloto automático del avión. Y no se dio cuenta que el avión venía muy despacio y que el avión venía también ya demasiado bajo. Si usted alguna vez ha viajado a San Francisco, se da cuenta que el aeropuerto está sobre el agua y que antes de llegar a la pista de aterrizaje hay un pedregal grande, no sé por qué está ahí, diseñado quizás por los ingenieros, y antes de que el avión pudiese aterrizar, pegó sobre esas piedras, se volcó varias veces y fallecieron muchos de los pasajeros. Después de encontrar las razones del accidente, se encontraron que por el hecho de que el capitán, un capitán de muchos años de experiencia, se confió y apagó el piloto automático, y al apagar el piloto automático no se dio cuenta de la distancia que aún le faltaba, de la velocidad del avión, y causó la muerte de muchas personas. Qué triste es, ¿verdad? Qué triste es confiarnos de que todo está bien. Qué triste es estar desapercibidos porque ya lo sabemos. Ya no queremos escuchar un mensaje más. Ya no queremos estar sometidos bajo las reglas a las cuales creemos que hemos estado sometidos, y nos confiamos y nos descuidamos. Y esos pequeños descuidos, esas pequeñas moscas, son las que terminan dañando y destruyendo nuestras vidas. Hermano y hermana, tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Es más, a lo largo de toda la Biblia, el Señor nos insta, nos recuerda, nos llama la atención a que nos mantengamos alertas. Pedro mismo dice: sean sobrios, es decir, estén alerta, estén despiertos, sepan que hay un adversario que está tratando de destruir nuestras vidas. Y cuando bajamos la guardia, entonces somos atacados. Tenemos que aprender a discernir y a entender los tiempos en los cuales vivimos. 4 de las palabras más tristes que usted pueda declarar en su vida es: nunca lo vi venir. Un matrimonio, en el momento en el cual están divorciándose, podrán decir: jamás me imaginé que íbamos a estar en esta condición. Yo la amaba, yo lo amaba. Pero aquí estamos. Alguien que de repente diagnosticado con una enfermedad terminal, quizá hoy está completamente saludable, y mañana que recibe la noticia dice: no lo vi venir. No me imaginé jamás. Yo hacía todo lo que tenía que hacer para estar bien saludablemente, y ahora esto. Alguien que termina en una situación financiera que lo lleva hasta la bancarrota, quizá podrá decir: no me imaginé, yo estaba gastando mi dinero creyendo que todo estaba bien porque entraban los cheques, y de repente se acabó el trabajo y no lo vi venir. Y en esta noche, mi hermano y mi hermana, yo quisiera, como le dije, no insultar su conocimiento, su sabiduría, su fe, sino llamarlo al recordatorio
de que nosotros todavía no lo hemos alcanzado todo. Todavía no hemos llegado al final. Todavía nos falta camino que recorrer. Que quizás falta poquito, tal vez sí. Pero hermano y hermana, tenemos que continuar luchando en esta vida. No bajar la guardia por nada ni nadie en este mundo. Isaías capítulo 43. Versículo 18 nos recuerda a que no nos acordemos de las cosas pasadas. Muchos de nosotros vivimos de las victorias pasadas. Nos acordamos de los grandes tiempos en el pasado. Y hermano, gloria a Dios, porque en el pasado hubieron grandes momentos de avivamiento en nuestra vida. Gloria a Dios, porque en el pasado sentimos la presencia de Dios de una manera incomparable. Gloria al Señor, porque en el pasado Dios se manifestaba en una forma tremenda. Pero yo vengo a recordarle que ese Dios que obraba en nuestra vida antes es el mismo Dios que trabaja hoy y que puede obrar en su vida. Tampoco vivamos del futuro. Jesús dice, no se afanen por el mañana. Es que tenemos que buscar la presencia de Dios hoy. Hoy. Hoy es necesario que nosotros estemos alerta y deseando que Él se mueva en nuestra vida. Hoy es necesario que Él se manifieste de una manera especial. No para Dios, sino para nuestro propio bien, para nuestra propia edificación. Para el creyente, mi hermano y mi hermana, el discernimiento es ver y entender como Dios entiende. Es ver y entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es la habilidad de juzgar piadosamente y evaluar correctamente los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. El discernimiento es la capacidad de definir y actuar sobre la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entender quién es nuestro enemigo. Entender, mi hermano y mi hermana, que estamos en una guerra espiritual constante y no podemos confiarnos, no podemos conformarnos, no podemos sentarnos y mucho menos cruzarnos los brazos, sino que tenemos que mantenernos alerta por la situación en la cual nosotros estamos viviendo. El discernimiento es contemplar el paisaje de nuestra vida, no la vida de mi hermana, no la vida de mi hermano, es contemplar el paisaje de nuestra vida y examinarlo para ver si estamos bien. El discernimiento es juzgar entre el bien y el mal, no juzgar a otros, sino que juzgar entre el bien y el mal. El discernimiento es juzgar entre la doctrina que es de Dios y la doctrina que no es de Dios. El discernimiento es entender lo que es solamente entretenimiento y lo que es verdaderamente edificante para nuestras vidas. El discernimiento es saber qué es santidad y qué es pecado. Y yo, hermanos y hermanas, con todo amor les digo, eso es trabajo nuestro. Eso es trabajo suyo y mío. No es trabajo de alguien más que nos venga a decir qué es lo bueno y lo malo. Yo me someto a las predicaciones de nuestros pastores y entiendo bien que ellos son la guianza de Dios. Pero va más allá, yo creo, y es necesario que yo me meta de rodillas y le ayude y le pide al Señor que me ayude a entender, que me ayude a discernir, que me ayude a evaluar mi propia vida constantemente para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 se nos dice lo siguiente: examínenlo todo. Yo les compartí este versículo a los jóvenes hoy temprano y les decía, no dice pruébenlo todo. En otras palabras, no dice vayan y disfruten de todo. No dice examínenlo. Cuando usted examina, está pendiente y está analizándolo. Y luego dice Pablo, y retengan lo bueno. Retengan lo que es bueno, porque el crecimiento y el discernimiento son como un ciclo de autoalimentación, mi hermano y mi hermana, que constantemente nos está nutriendo para que nosotros crezcamos en el Señor. Eso es
Pablo les escribe a los romanos, allá en capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y es un versículo tan conocido por nosotros. Pero Pablo les dice, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y luego en el siguiente versículo les dice, no se conformen a este siglo. En otras palabras, entiendan que lo que hay en este mundo no es bueno. Entiendan entre lo bueno y lo malo y muéstrense a Dios con algo agradable. En otras palabras, con lo que es bueno. Hermanos, el discernimiento nos libera para poder servir a Dios y poder servirle con toda verdad, con toda entrega, con un verdadero sacrificio vivo y santo, algo que es agradable a Dios. En Efesios capítulo 4, Pablo habla a la iglesia. Y esto es tremendo porque cuando habla a la iglesia en Éfeso, está llamándole la atención de una forma bastante dura. Como nosotros quizás necesitamos recibir la palabra de Dios muchas veces, porque después de presentarles acerca de tantas herejías, de tantos falsos maestros y falsas doctrinas, les llama la atención a los creyentes y les dicen, entiendan que ustedes ya están lo suficientemente maduros para no ser llevados por las doctrinas erradas. Ustedes tienen que pedirle discernimiento a Dios para que estén fundamentados en la palabra de Dios y no se dejen llevar por cualquier mentira y basura que les vengan a presentar. Les dice, ya no sean niños fluctuantes en el versículo 14, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino que sigan la verdad en amor, les dice en el versículo 15, y para que puedan crecer en Cristo Jesús. El discernimiento, mi hermano, nos ayuda a saber qué es de Dios. El Espíritu obra en nuestros corazones y ese Espíritu hace un cambio duradero en nosotros. También nos exhorta Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios y les dice a los que están en Éfeso, comprueben lo que es agradable al Señor. Comprueben lo que es agradable al Señor. Dios nos ha llamado a discernir, a ser gente que entiende bien, que sabe comprender muy bien, número uno, que el tiempo en el cual vivimos es un tiempo malo. Número dos, que aunque vivimos en un tiempo malo, Jesús, Dios nos ha abierto el entendimiento para que podamos ver la luz y nosotros ser luz para los demás también. Ya no vivimos en oscuridad, hermanos, ¿verdad que no? Ya no vivimos en oscuridad. Él nos sacó de las tinieblas del pecado y nos ha puesto en luz y nos ha dado luz para que seamos luz. Él nos ha dado. Y el discernimiento, por ende, nos lleva a comprender que nosotros estamos siendo luz para los demás. Yo les decía a los muchachos esta mañana que una vez que apagué la luz, fui el último en salir y apagué la luz y yo conozco bien dónde están las bancas, pero ya era de noche, mi hermano. Y me fui a dar con una de las bancas ahí, tremendo porrazo que me pegué en la rodilla. Yo sé dónde está, pero no podía confiarme de solamente saber, tenía que ser o ver, tener luz para poder encaminarme. Bueno, Jesucristo es la luz, es el que nos guía y tenemos que mantener esa luz constantemente encendida, mi hermano, para que no nos perdamos, para que no tropecemos, para que no erremos en nuestra vida. Es necesario continuar discerniendo entre lo bueno y entre lo malo en nuestra vida y nunca confiarnos. Ezequiel, el Señor escribiéndole a su pueblo por medio del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4 versículo 23 les dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y entre lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Van a discernir, les dice el Señor,
porque van a ser enseñados a discernir. Hay 4 aspectos, hermanos, y yo me gustaría por lo menos tocar 3 de esos 4 aspectos acerca del discernimiento. Y déjeme empezar por el primer punto. Si usted tiene con qué anotar y gusta anotarlo, anótelo. El primer punto es que el discernimiento es algo que nos ayuda a ver y a conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Y parecerá tan simple y sencillo, pero lo terrible de hoy en día es que lo que antes era malo, hoy lo llaman bueno. Y lo peor de todo es que lo que antes era malo en el mundo y que hoy llaman bueno, como es bueno en el mundo, también termina siendo bueno dentro de la iglesia. Y eso es peligroso. Tan peligroso es que a mí me gustaría que vaya conmigo a Isaías capítulo 5, versículo 20. Yo no sé si comprende que cuando en la Biblia hay un ay, ese ay es como cuando se machuca el dedo con un martillo. ¡Ay! ¡Ay! Dice Isaías capítulo 5 versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo! Hermano, hermana, yo vengo a decirle que la iglesia del Señor, que los tiempos antiguos son todavía los tiempos de santidad dentro de la iglesia, y no hay cabida, no hay lugar para que le demos al diablo tanta apertura para entrar en la iglesia, para que llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo bueno todavía es bueno y lo malo siempre será malo hasta el día en el que el Señor nos llame. Siempre será así. Yo no puedo concebir que le demos apertura a Satanás con la disque tratar de ganar más almas para Cristo. Yo sé que suena hasta cierto punto un poco juzgativo, y eso es lo que el mundo nos dice, nos acusa, que estamos para juzgar solamente. No juzgamos a las personas, juzgamos el pecado. La maldad del mundo tiene que ser presentada como maldad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No le llamemos a lo malo bueno. Necesitamos la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Y el discernimiento precisamente eso es. Nos ayuda a comprender que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Hay cosas de las cuales usted y yo nos tenemos que abstener para guardarnos puros, irreprensibles ante el Señor. Necesitamos estar especialmente discernidos por los motivos y los corazones de aquellos que se dicen ser buenos cuando en realidad son malos. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, versículo 33 y versículo 34, les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A veces damos cabida a las malas conversaciones del mundo y las hacemos nuestras también, y no nos damos cuenta que están corrompiendo nuestro corazón, corrompiendo nuestros pensamientos. Yo podría ahondar tanto en tantas cosas que vienen a contaminar nuestra mente, mi hermano y mi hermana. Empezando por la televisión, las redes sociales, las amistades que tenemos en el mundo y tantas cosas que aparentemente
son inofensivas. Aparentemente no tienen ningún peligro, pero vienen a contaminar nuestras vidas. Yo les decía a los jóvenes esta mañana, usted prende la televisión como padre de familia hoy y antes nos dejábamos regir o guiar por los ratings, no sé cómo se llama en español, pero la televisión le decían, ok, este programa lo puede ver un niño de 5 años para arriba. Este programa no es apto para menores de 12 años. Este programa no es apto para menores de 18 años. Y decía uno, ok, está bien, pero ahora en las mismas caricaturas, esas cosas influyen cosas malignas sobre nuestros niños, sobre nuestros chiquititos. Y ya no podemos ni confiar en eso, porque a lo bueno o a lo malo le llaman bueno. Y usted tiene que saber discernir, mi hermano y mi hermana. A los jóvenes les decimos, entiendan que todo lo que está allá afuera, aunque parezca bueno, aunque parezca inofensivo, aunque parezca que no te va a dañar, si no es de Dios, de alguna u otra forma va a venir a corromper tu vida y tienes que velar en contra de todo eso. Tienes que guardarte de todo eso. Tienes que apartarte porque el sabio ve el mal y se aparta. Ay de los que a lo malo dicen bueno, dice el Señor hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías. Pablo les dice a los de la iglesia en Corinto, no erren, no crean mal, en otras palabras, no se vayan por el mal camino, no tengan malas conversaciones, no tengan malos compañeros, malas amistades, apártense de ellos para guardarse irreprensibles para el día del Señor. Número 2. El discernimiento es algo que nos ayuda a entender entre lo que es real y lo que es ilusorio. Yo quisiera mantenerme por un momento en esta parte. Les dije al principio, ¿cuánta mentira hay allá afuera? Yo les digo una cosa, mis hermanos. Simple y sencillamente porque alguien puso algo en las redes sociales, no significa que es verdad. Aunque parezca verdad. Es más, la gran mayoría de las veces es algo ilusorio. Debemos poder saber si lo que estamos viendo, si lo que estamos escuchando es algo real o es algo ficticio. En el 2015 había un hombre que estaba buceando dentro del río Colorado, allá en Denver. Y cuando estaba buceando se encontró con dos esqueletos sentados sobre una silla bajo el agua. Y se alarmó inmediatamente, salió a la superficie, llamó a la policía y cuando llegó la policía se metieron a investigar y se dieron cuenta que no eran cadáveres reales, eran ficticios. Pero el hombre no pudo distinguir, no pudo discernir entre lo que era real y lo que era ficticio. Muchas veces nosotros nos engañamos porque creemos que las cosas son reales cuando en realidad no lo son. Y el discernimiento, mi hermano, la palabra de Dios, la luz de la palabra nos ayuda a entender, a reconocer entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Hace el año pasado, ya no recuerdo, salió un grupo ahí diciendo quién es, que creo que no sé qué fecha en abril era el fin del mundo, era el rapto de la iglesia. Y ojalá que nadie aquí haya creído eso. Pero a veces creemos las cosas o escuchamos las cosas porque fulano de tal las dijo y porque fulano de tal las dijo, las creemos. En la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, hay maldición para las personas que confían en el hombre. Usted y yo solamente debemos confiar en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a verificar todo lo que se nos dice con la palabra de Dios. Aprender a discernir es saber que si está en la palabra de Dios es porque lo podemos recibir. Si no está en la palabra de Dios, tenemos que rechazarlo. Tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es real y lo que es ficticio. Mi hijo
los padres de familia que tendrán hijos de la edad de Aaroncito, o no sé si todavía sale el programa, pero a mi hijo le gustaba mucho Elmo. Y en Elmo hay un personaje que se llama Mr. Noodles. Y Mr. Noodles no lo he visto en muchos años, así que ya no sé ni cómo se mira. Pero recuerdo muy bien que un día llevamos a Aarón, estaba chiquito, estaba como de 3 años, 3 o 4 años, y lo llevamos a una obra de teatro. Y Mr. Noodles en el programa de televisión es blanquito. Pero cuando llegamos a la obra de teatro, Mr. Noodles era morenito. Y Aarón cuando lo vio dijo, ese no es Mr. Noodles, dijo. Ese no es Mr. Noodles. Y nadie lo sacaba de eso y le decíamos, sí, es Mr. Noodles porque pues es un personaje. Pero en su mente él quería ver el mismo personaje que él miraba en la televisión, sin entender que pues era un actor solamente. ¿Cuántos actores hay aquí en este mundo hoy en día? ¿Cuántas personas están representando lo que verdaderamente no son? ¿Cuánta mentira por ende viene a nuestra vida? Y fácilmente, mis hermanos, podemos ser engañados. Algunas personas, algunas oportunidades, algunas situaciones en nuestro camino tal vez parezcan reales, pero yo quiero venir a decirle, es su deber y es mi deber meternos de rodillas al Señor y preguntarle al Señor, ¿esto es tuyo, Dios? ¿Esto es real, Señor? ¿Esto es algo que viene de ti o simplemente es una mentira? Y créame, mi hermano, se lo digo con toda certeza y con toda convicción, Dios es fiel para hacerle conocer sus caminos. Dios es fiel para hacerle saber lo que es verdad y lo que es mentira. Él es un Dios que es fiel y siempre seguirá siendo fiel. Recordemos que el diablo es un engañador experto y su trabajo es engañarlo a usted y a mí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas hay, dice, y han salido por el mundo. En esto conoced, sigue diciendo Juan, que el espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Dentro de la iglesia, en nuestra vida cristiana, déjenme tratar de traducir un poco este pasaje que Juan le comparte. Lo que Juan le está diciendo aquí, cualquier mensaje que te compartan en el evangelio, si ese mensaje apunta a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, es que es un mensaje de Dios. Si ese mensaje exalta el nombre del Todopoderoso que es Jesucristo, ese mensaje es de Dios. Si ese mensaje viene a autoestimularte a ti o a engrandecer al hombre, no es de Dios. Y su deber, mi hermana y mi hermano, y mi deber es de rechazar todo mensaje que es del anticristo. Su deber y mi deber es de apartar y hacer a un lado todo mensaje que no nos apunte al Señor Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a hacerlo a un lado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos advertidos, mis hermanos. Estamos advertidos de que hay falsedad en este mundo y que esa falsedad trata de infiltrarse dentro de la iglesia. Pero es su deber y es mi deber pedirle al Señor discernimiento para poder
probar, sopesar los espíritus, saber distinguir entre lo que es de parte de Dios y lo que no viene de Dios, para que estemos firmes, para que no seamos llevados como las olas en el mar de un lado a otro, para que no seamos como las nubes que no tienen agua, que son llevadas por el viento de un lado a otro. No, para que seamos firmes, mis hermanos, y nos mantengamos firmes hasta el final. Ese es nuestro trabajo, ese es su trabajo y es mi trabajo. Tenemos que saber discernir. Número 3, el discernimiento es para que nosotros entendamos entre nuestros deseos y los deseos de Dios, nuestros deseos y los planes de Dios. Déjeme decirle, la gran mayoría de las veces sus deseos y sus planes no están en línea con los planes de Dios. Quizá no estará de acuerdo conmigo. Mis deseos y más mis deseos carnales no están jamás en línea con los planes de Dios. Por eso es que Pablo nos recuerda que es necesario que nosotros nos crucifiquemos a nosotros mismos juntamente con Cristo, para que no sean nuestros deseos los que reinen, sino que sean los deseos de Dios sobre nuestra vida los que tengan cabida. Cuando Pedro se le para enfrente al Señor Jesucristo y le dice: no permitas que esto te suceda, no permitas que llegues hasta ese sacrificio, el Señor Jesús le dice: apártate de mí. Apártate de mí, porque me estás sirviendo de tropiezo en este momento. No eres algo bueno, no estás aquí para edificarme, no estás aquí para dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Apártate de mí, le dice a Pedro. Y muchas veces, usted y yo tenemos que saber apartar todos los pensamientos que vienen a nuestra vida, y a veces los comentarios también que otras personas nos dicen que nos apartan de la voluntad de Dios, mi hermano y mi hermana. Tenemos que saber sopesar los espíritus. Tengamos cuidado de no ser entenebrecidos por esos pensamientos. Pablo le escribe a los Efesios, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 18, y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida que Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, seamos sobrios y velemos. No hay duda en mi vida, yo sé que en usted tampoco, que hay mucha maldad en este mundo hoy en día. No hay duda en mi vida, y sé que en la vida suya tampoco, que hoy más que nunca hay una guerra en contra de la iglesia del Señor. Hoy más que nunca el diablo, que sabe que le queda poco tiempo, está arreciando en contra de la iglesia. Y muchos, por palabra de Dios le digo, se enfriarán. Muchos dirán: esto no es para mí. Muchos serán engañados por las falsas doctrinas y serán llevados a otros lugares. Hace algunos días yo les predicaba y les compartí, les decía: hermanos, hoy más que nunca tenemos que pararnos firmes y no movernos de donde estamos, porque aquí donde Dios nos tiene es donde vamos a continuar luchando, es donde vamos a continuar batallando. Aquí donde Dios nos tiene es donde Dios va a cumplir el propósito de perfeccionar nuestras vidas hasta el día en que nos llame a su presencia. Y yo no sé si usted lo puede creer conmigo en esta noche, pero hoy más que nunca yo le he dicho al Señor: nada en este mundo me va a mover, nada en este mundo me va a movilizar. Estoy aquí por tu voluntad y por tu misericordia, mi Señor. El plan de Dios, mi hermano, para nosotros es el plan que encaja perfectamente en nuestra vida. Yo le quiero decir algo: ese plan de Dios que encaja perfectamente para mi hermano Marco es un plan que ha sido diseñado por Dios
desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan de Dios, si usted le da cabida para que Él lleve a cabo ese plan, nada ni nadie lo puede mover, nada ni nadie lo puede violar, nada ni nadie lo puede apartar del plan de Dios. Ese plan se va a llevar a cabo porque es el plan que Dios ha diseñado, mi hermano. Solamente de darle lugar al Señor que obre conforme a su voluntad. Y nuestra petición, nuestra oración, la suya y la mía, debe de ser la que el rey David oró ante el Señor allá en el Salmo capítulo 25, versículo 4 al 6, donde él le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame, oh Jehová, porque quizás con mi mente humana, con mis ojos humanos, yo no puedo ver ese camino, pero muéstramelo, Señor, muéstrame ese camino y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios que me ha rescatado, tú eres el Dios que me enseña tus caminos? Debemos pedirle al Señor que nos enseñe sus caminos para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Pídale a Dios que revele su plan. Pídale a Dios que le enseñe sus caminos. Pídale a Dios que le muestre cuál es el plan y el propósito para su vida, para que no sea fácilmente engañado. Yo le aseguro, mi hermano y hermana, que Dios es un Dios fiel, que va a hablar cuando usted le pide humildemente que Él le muestre sus caminos. Él se los va a mostrar. Él lo va a encaminar. Y no solamente lo va a encaminar, sino que va a ir caminando juntamente con usted. Su Espíritu Santo va a ir guiándolo a cada paso hasta el final, porque esa es su promesa. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor. No los voy a dejar solos, dijo el Señor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Confíen que Dios le va a mostrar cómo desarrollar esos talentos y esa bondad que Él ha preparado para su vida. Charles Stanley, en su libro Cuando el enemigo ataca, dice que el discernimiento es una llave triple. Número 1, dice que es una llave para entender la voluntad de Dios. Número 2, dice que es una llave para realizar juicios correctos. Y número 3, dice que es una llave para conocer la voz de Dios. Cuando nosotros discernimos o tenemos discernimiento, comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, comprendemos cuál es el deseo de Dios para nosotros, entendemos que a veces las cosas que nosotros no queremos, que queremos, no son las cosas que Dios quiere para nosotros. Y por lo tanto, cuando hay peticiones no contestadas, cuando hay cosas que queremos y Dios nos dice: no, mi hijito, no, mi hijita, porque esto no es bueno para ti, entonces sabemos aceptar, sabemos reconocer que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. Entendemos la voluntad de Dios y no solamente la entendemos, sino que la aceptamos para nuestras vidas. Número 2, podemos realizar juicios correctos. Podemos saber que las cosas que actuamos, que las cosas que decimos, que las cosas que pensamos son cosas que están conforme a lo que Dios quiere para nosotros, y no son nuestros pensamientos, no son nuestros deseos, son los juicios de Dios. Y por último, escuchamos la voz de Dios, porque Él se manifiesta a nosotros. Yo les compartía, y con esto me gustaría ir cerrando ya. Les compartía a los jóvenes el pasaje en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y un pasaje que usted y yo, no me malentienda, que no le estoy diciendo que lo entendemos mal, pero quizás no hemos entendido a profundidad lo que sucedió en esta conversación que Dios tuvo con el rey Salomón. Cuando Dios se le presenta en un sueño y le dice: ¿qué quieres? Pídeme. Nosotros le enseñamos a los niños y les decimos: pidió sabiduría. Pero escuche bien detenidamente lo que el rey Salomón le contesta a Dios.
En Primera de Reyes 3:5 le dice, pide lo que te daré. Fue una invitación sin reservas y le dice Salomón en su contestación, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, le dice, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, yo soy un niño, le dice él. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo, le dice, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y mire lo que dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, si quiere anotar, subrayar, poner entre comillas, y para discernir entre lo bueno y lo malo. A mí se me prendió el foco cuando leía esto. Yo decía, sí, Salomón fue el más sabio de todos, pero Dios no le dio así la sabiduría. No, Dios le contestó su petición, le enseñó a discernir entre lo bueno y lo malo. Y Salomón actuó sobre ese buen discernimiento, y ese buen discernimiento trajo sabiduría a su vida. Qué precioso es eso, ¿verdad? Les decía a los muchachos en esta mañana, les decía, ¿cuántos de ustedes tocaron la estufa caliente cuando estaban chiquitos? Y les pregunto a ustedes también, mis hermanos. O la plancha caliente. Amén, hermana, gloria a Dios por su valor. Muchos de nosotros lo hicimos, ¿verdad? Y lo interesante es esto. Pusimos la mano sobre el fuego y nos quemamos. Y fue la primera y la última vez. Porque la segunda vez lo pensamos 2 veces antes de poner la mano cerca del fuego. Porque aprendimos a palos a discernir entre lo caliente y lo que no es caliente. Salomón le dijo a Dios, yo no quiero poner mi mano sobre el fuego y quemarme. Yo quiero que tú me enseñes de antemano porque yo soy un niño. Yo quiero poder comprender y que tú me adviertas antes de que yo cometa los errores. Esa es la sabiduría de Dios. Y con amor le digo, eso es lo que usted y yo necesitamos. Porque seamos sinceros con nosotros mismos. Nuestras emociones fácilmente nos llevan a cometer errores de juicio. Fácilmente somos engañados. Vemos algo y creemos que es verdad. Oímos algo y creemos que es verdad. Hay tantas conspiraciones por allá afuera, de todo tipo. Hay tantas doctrinas de todo tipo. Y hay grandes predicadores de renombre que dicen algo y usted dice, wow, pero lo dijo, tiene que ser verdad porque está ungido. Y no le pedimos a Dios discernimiento de espíritus. No le pedimos a Dios que Él en su palabra nos hable. Porque en su palabra está toda la verdad. Porque en su palabra está toda la justicia y la rectitud. Y a mí me encantaría de que en lugar de que le creamos al Facebook, le creamos a la palabra de Dios, al Bible book, a the Word of God book. En ella hay verdad. No hay nada en medio. Los 2 puntos que les compartí a los jóvenes era la palabra de Dios. Busquen en la palabra de Dios. Que nadie se los cuente, métanse ustedes en la palabra de Dios.
escudriñen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, que sea, les decía, como ese show que está en Netflix, que se ponen en la mañana y no lo apagan hasta que se termina la última temporada, porque estaba tan interesante. Que sea así la palabra de Dios, que no nos cansemos de leerla día tras día, que no nos cansemos de que ella tome vida en nosotros. Y número 2, les dije lo que hizo Salomón: pídanle al Señor. El que está escaso, el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. Es más, demándela al Señor. Y Él es fiel en enseñarnos. Póngase de pie, por favor, hermano, en esta noche ya. Termino con lo que comencé. No vengo a insultar su experiencia cristiana, su conocimiento cristiano, los años que ha estado dentro de la iglesia.